El proceso técnico de estampación es exactamente el mismo y se ha reproducido con fidelidad tal y como se hacía en los talleres del siglo XVII y XVIII, pero en esta ocasión en los talleres de la Calcografía Nacional de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. Se basa en la existencia de una matriz original de cobre grabado que permite obtener copias mediante un proceso de estampación que ha de repetirse tantas veces como ejemplares se desee obtener. La imagen está grabada en una de sus caras a buril, que es un instrumento cortante que abre las líneas de la composición a las que denominamos tallas y que conforman la imagen. La plancha es de cobre batido. El cobre es un material duro, pero dúctil, fabricada a base de martillear la superficie de este metal para hacerla fina y suave. Y se pueden apreciar los golpes de martillo en el dorso de gran parte de las láminas de cobre del siglo XVII. El espacio donde trabaja el estampador, el taller de estampación, tiene un instrumento que denominamos chofereta. La chofereta es una caja metálica hueca que alberga en su interior un hornillo para calentar la superficie de la lámina de cobre. La lámina de cobre se coloca encima de esta chofereta de modo que se calienta la tinta para que pueda penetrar mejor en las tallas. Las tintas utilizadas tienen un componente graso que sirve para aglutinar los pigmentos. La plancha de cobre se entinta con la muñequilla de manera circular, asegurándose que cubra bien todas las tallas que conforman la imagen. Después se pasa a trabajar sobre una chofereta fría para que la tinta se vuelva de nuevo más densa. De este modo se comprueba que la tinta ha penetrado en todas las tallas y se comienza a limpiar la plancha con la tarlatana. La tarlatana es un tejido de trama muy abierta que facilita la retirada de la tinta sobrante que no está dentro de las tallas. Es un proceso muy delicado, pues es necesario ejercer la presión adecuada para dejar muy limpia la superficie sin arañar la plancha. Para desengrasar la plancha, una vez retirada toda la tinta sobrante, se impregna la mano con un carbonato de cal y se pasa suavemente por la superficie de la lámina de cobre. Por último, se pasa un papel de seda para limpiar los bordes y el bisel de la lámina, donde habitualmente tiende a acumularse tinta sobrante. Ahora, la lámina de cobre está lista para ser estampada. La lámina entintada se coloca sobre la pletina metálica del tórculo o prensa y sobre ella la hoja de papel para después, al pasar ambas por los cilindros, la presión transfiera la tinta al papel. Todo se cubre con unas telas gruesas denominadas cordellates que amortiguan la presión del cilindro superior para evitar la rotura del papel o la lámina. Una vez que la lámina y el papel han pasado por el tórculo, también de forma muy cuidadosa, se retira la hoja de papel, la estampa, en la que ya se puede apreciar cómo la tinta ha pasado de la lámina de cobre a la hoja de papel. Este es el producto final de la estampación. Las estampas, como estaban realizadas sobre un papel húmedo y la tinta además está fresca, es necesario dejarlas durante un tiempo, al menos 10 días, secándose para evitar el deterioro de la estampa. En los talleres antiguos, las tareas de estampación podían estar muy especializadas, de modo que distintas personas hicieran el entintado, la estampación o la preparación del papel. Son labores que requieren mucha precisión porque todos los ejemplares de una edición tienen que ser idénticos.